¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Bienvenido a Esto no estaba en mi podcast deportivo. Bienvenido al episodio 2x15. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. En un ratito, en un momentito, nada más termine la sintonía de presentación, hará su propia presentación, valga la redundancia, el señor Adrián Morales. Temporada 2, episodio 15, estamos ya afrontando la recta final. Ya sabéis que vamos un poco como el fútbol y como los colegios. Es decir, probablemente pues nos queden 4 capitulitos para cerrar esta temporada. Ahora hablaré también con Adrián fuera de micro para ver exactamente cuándo cerramos la temporada y cuándo dejamos descansar, para que tengáis también ese verano y vayáis poniéndoos las pilas, vayáis recogiendo todo el material que hemos dejado, que lo bueno que tiene este podcast es que precisamente son atemporales y se pueden escuchar en cualquier momento, no tiene que ser algo actual. Así que estamos ya, como te digo, en la recta final de Esto no estaba en mi podcast deportivo, pero aún nos quedan muchas historias que contaros. Y hoy, como siempre, os traemos un menú jugoso que os adelanto poquito, porque quiero que lo escuchéis, quiero que lo saboreéis un poco con sorpresa. Por lo tanto, os animo a que escuchéis y que estéis con nosotros. Te recuerdo que nos puedes escuchar en nuestra plataforma de cabecera donde tenemos el hosting, en Spreaker, por supuesto en Spotify, también en Apple Podcasts, en YouTube, es decir, en casi todos los agregadores de podcast. Y si alguien tiene un problema, o alguien tiene un podcatcher, o alguien tiene alguna plataforma que quiere escucharlo, que nos lo diga. Y por supuesto, dejadnos comentarios, lo podéis hacer en Spreaker, lo podéis hacer en Spotify, lo podéis hacer en nuestra cuenta de Twitter. Lo dicho, bienvenido a este 2x15 de Esto no estaba en mi podcast deportivo. Pues decía en la presentación que este es el 2x15 y nos guste más, nos guste menos, os guste más, a vosotros y vosotras, o os guste menos, estamos emprendiendo la recta final de la temporada. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Channels? Da penita, pero por otro lado, joder, echas la vista atrás y dices, otra temporada que hemos estado aquí los dos con, yo creo, historias que mantienen el nivel de la 1, ¿no? Pienso yo. Uh-huh. Y joder, pues ya te digo, no sé cuántos capítulos nos quedarán, supongo que unos 4 o 5, no lo sé exactamente. Sí, eso he dicho más o menos en la presentación, que tenía que hablar contigo, que hablaremos un poco de ver en qué época, en qué momento podemos cerrar, porque nosotros funcionamos o decidimos funcionar modo colegio, modo incluso ligas de fútbol. Y terminar más o menos cuando el colegio, más o menos quizá un poquito más tarde, junio, y estar el verano descansando para que además la gente, que es lo que te hablaba también a micrófono cerrado, se vaya poniendo al día de los capítulos, porque lo bueno que tiene es que son imperecederos. Sí, y a mí también me sirve el verano, no sé a ti, pero para buscar historias, que al fin y al cabo, si no, pues durante las vicisitudes del año y demás, pues a lo mejor no tienes ese tiempo. Yo en mi caso pues aprovecho y busco esas historias que os traemos como las que os vamos a traer hoy. Eso es. Oye, antes de empezar con las historias que traemos hoy aquí a Esto no estaba en mi podcast deportivo, vamos a hacer un pequeño, no sé si autofelatio, pero de comentarios que nos dejaba la gente, no muy extensos, porque ya os dijimos que no queremos hacerlo tan extenso como lo hacíamos en el pasado. Y si te parece, empiezo yo con un comentario que nos han dejado en Spotify, que esto es como nuevo. Tenemos 2 comentarios, leí el otro día el de mi buen amigo Sebas, y José Caballero Román nos hacía un comentario al respecto del 2x14, el anterior, ¿vale? Uh-huh. Te dije que esto da juego y tenemos que darle caña, ¿vale? Decía José Caballero Román: un nombre de equipo guapo
es el espermatozoide de Perú. En Irán hay uno que se llama tractor. Con un tractor, sí, ese es mítico. Con un tractor en el escudo. La verdad es que en el Atlas de Brazalete, me imagino que es el podcast de Brazalete Negro, han salido varios equipos con nombres chulos, como Real Cacamora, pero ahora mismo no recuerdo más y nos dejaba este comentario. Igual el verano es buen momento para hacer una recopilación de estas de un día que estés, no sé si tú eres mucho de playa o de montaña o lo que sea, estar ahí realmente con la tablet o con el móvil y dicen, bueno, voy a hacer una recopilación de nombres raros de fútbol, ¿eh? Sí, las famosas playas de Alemania, ¿no? En las que... Total, con un solaco... En las que te puedes repancingar a gusto en verano. Sí, hay muchos nombres. Hay muchos nombres. De hecho, bueno, no sé si se acaba con el comentario porque es que al hilo de eso nos han dejado también uno en Twitter. Sí, yo he acabado. A ver, cuéntame. Pues mira, José Manuel Pérez, al hilo de esto que estamos hablando, dice, en relación al naming del equipo que les causó gracia, Carabobo, les comento que es el nombre del equipo de fútbol de un estado en mi país, en Venezuela. En cuanto a población, es el tercero más grande y su capital, Valencia, es una ciudad típicamente industrial. Allí se dio la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, la cual selló la independencia de Venezuela del Imperio Español. Andanda, qué bufanda, tú. Pues fíjate, lo que sale... Estas son las cosas que me molan, tío, del podcast, ¿no? Que de un comentario, fíjate, lo más estúpido, vamos a decirlo así, ¿no? Buscando nombres raros de equipos de fútbol como el Tasmania, te salga una lección de historia, porque yo no tenía ni idea, primero, de que Carabobo era un estado en Venezuela, y segundo, que fuera tan relevante para la historia de aquel país. Curioso. Yo creo que puede dar juego, o sea que yo creo que me lo voy a apuntar y cuando estemos descansando en verano, uno de los dos que se encargue de esto, que tiene bastante enjundia. Y tenemos dos comentarios más, muy poquito. Lolo Benke nos decía, vaya surrealismo a la historia del Canas, refiriéndose a Shizo Kanakuri, al japonés que se perdió en Estocolmo. Qué bueno. Y no volvió hasta 54 años después. Y el último es al último capítulo, nos lo ponía Scubaloy87, Nieve en la Cumbre, gran podcast y grandes HDPs, no voy a decir el insulto y a cada uno que lo complete como quiera, que hay en nuestro país. Sabía de la historia del baloncesto, pero no de los famosetes. Sí, la historia del baloncesto. Bueno, pues yo creo que es un... A ver, no soy o no somos tú y yo, vamos a ser claros, informe Robinson, pero creo que hemos traído aquí historias muy chulas y creo que la del otro día, la del básquet, es para sentirse orgulloso de contarla, en el sentido de a nivel periodístico. La verdad es que, bueno, somos... muy minoritarios y estoy seguro de que eso si lo hacen en otro sitio pues tendría más repercusión, ¿no? Pero yo me siento orgulloso de haber contado esto y que la gente, pues la que conozca pudiera profundizar y la que no, pues la conozca. Yo es con lo que me quedo, Adrián. Sí, igual que las tres historias que vamos a traer hoy, yo estoy convencido, al menos las dos que traigo yo, sobre todo la primera, estoy convencido de que cualquier otro podcast más famoso pues la llevaría y tendría una repercusión mayor. Te lo digo porque yo, por ejemplo, de las fuentes que he bebido para esta primera historia que te voy a traer, son fuentes en un idioma que no conozco, que tengo que traducir, obviamente, porque me surgió así por un viaje, por un libro que leí, nada, te lo contaré. Entonces, es decir, que no es una cosa que llegas, ¿no? Pones en Google, yo qué sé, historia fantástica del, yo qué sé, del bobsledge, del no sé qué, y pum, te sale y más o menos pues haces un resumen. No, o sea, es una labor periodística y hay unas horas detrás y un trabajo detrás mediante, pues, que ya te digo, si otros lo llevaran, pues probablemente sería más reconocido. Nosotros, pues, estamos en ese perfil modesto. Pues venga, sin más dilación y después de llorar un poco, que siempre viene bien llorar un siempre poco. Está bien, sí. Vamos a tu historia. Cuéntame, ¿dónde me llevas y a qué deporte me llevas? Yo creo que el deporte va a ser nuevo. No me suena que lo hayamos traído al podcast antes. Sí, me dices, creo que sin duda el país, porque te daré un contexto histórico un poquito del país, que es necesario, también es nuevo. No hemos hablado de él todavía en este podcast. Si me dices el deporte, te lo diré. Ahora cuando vayamos dejando la historia. Vale. Entonces saldrá. Pero vamos, es un deporte olímpico, Ajá. Pero ya te digo que a mí no me suena que hayamos hablado de él. Pues mira, Chanes, la historia que te traigo hoy, como te he dicho antes, me llegó por dos partes diferentes. La primera... y dejamos aquí la recomendación literaria también, que siempre está bien dejarlas. Gracias al maravilloso libro de Ruta Sepetis,
que se llama Voy a traicionarte. Ajá. Muy recomendado para entender la historia más reciente del país del que te voy a hablar, que no es otro que Rumanía. Ajá, vale, interesante. Y la segunda vía por la que me llegó, casi de manera paralela, porque leí el libro un poco a la par que visité el país, pues cuando estuve en un museo ahí en Bucarest, hace un par de años creo que fue, se me cruzó también la historia que te voy a contar ahora y que, como te digo, pues va a tener de trasfondo a Rumanía, que es un país que yo creo que ellos, al menos a los españoles, tengo la sensación de que nos tienen mucho cariño y nosotros lo tenemos como muy proscrito, ¿no? No sé por qué, no sé por qué muy bien, pero... Y a veces un poco incluso despectivo, sí. Sí, por eso te digo que hoy vamos a conocer un poquito más, así que primero, si no te importa, te voy a traer muy brevemente la historia de Rumanía, al menos la más moderna, para centrarnos en la historia y que la entiendas mejor. Perfecto. Ahí es donde está Rumanía. Es que igual estoy... A veces me hago muy mayor. Ahí es donde estaba Ceausescu. Correcto. Ah, sí, vale, perfecto, vale. Okay. Y de hecho va a salir en la historia. La historia no sucede mientras está la dictadura de Ceausescu, pero es prácticamente un poco coetáneo. Ahora lo vamos a ver, ahora te lo explico. Ok, Mackay. Como has demostrado, por ejemplo, pues te suena Ceausescu, te suena el nombre, es decir, tenemos una muy ligera idea, una pincelada muy somera, ¿no?, de lo que es la historia del país transcarpático. Y a ver, yo no me voy a poner aquí a dar una clase de historia, una masterclass ni nada, ni siquiera para los de la LOCSE, pero nos sirve para la historia con saber pues que durante los años de la Segunda Guerra Mundial, vamos a empezar ahí, porque es más o menos donde empezará nuestra historia, porque tiene que salir el pintor siempre. Ahí está. Rumanía contaba durante la Segunda Guerra Mundial con un dictador que se llamaba Antonescu, no era todavía Ceausescu, se llama Antonescu, por cierto, muy del agrado del pintor austríaco, o sea, de ese perfil. Por lo que te puedes imaginar, en un primer momento, en esa Segunda Guerra Mundial, pues Rumanía estuvo al lado del eje, como es lógico por el papelito que tenía Antonescu, ¿no? Sí. Pero con el progreso de los soviéticos en el frente, cuando ya iban hacia los Balcanes, hacia la antigua Yugoslavia, pues la política rumana tornó en la dirección comunista. No dijeron, hostia, a ver, que ahora nos van a invadir otros, pues tornó un poco hacia el lado comunista. Y para 1947, 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el país ya había proclamado una república popular, abolido la monarquía que había antes de Antonescu y que estaba en la Constitución. Y, como pasa con estas cosas, pues con el comunismo y demás férreo, pues fueron años muy complicados, como te puedes imaginar, con el férreo control que suele haber en los estados comunistas y que, como tú muy bien has mencionado, desemboca en 1965 en la elección entre comillas, del ínclito y archiconocido Nicolae Ceausescu, cuyo poder, por cierto, y lo dejo ahí como dato, perduraría hasta las Navidades de 1989, cuando pues tendría el final que muchos rumanos creen que se merecía, sí. Sí, yo lo viví en directo eso. Sí. Bueno, pues sabido esto, y ya puestos un poco pues, en la historia moderna de Rumanía, no entro ya en la antigua porque nos podemos pegar aquí 1 hora, nos vamos a trasladar a los años de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a ir a 1925. Ajá. Allí en Sibot, que es un pequeño pueblo en el condado de Hunedoara. Quien no conozca Hunedoara, quien no lo va a conocer, ¿no? Tan conocido. Está más o menos al oeste del país, cerca de la ciudad de Timisoara, quizá eso suene un poco más. Allí nació nuestro protagonista. Y nuestro protagonista no es otro que Iosif Sârbu. Ajá. No te dice nada, ¿no? No, la verdad. Y en esa época, pues imagínate. Claro, si nos está escuchando algún rumano, que todo puede ser, tenemos oyentes de Venezuela, por ejemplo, acabamos de ver, y de otros países de Latinoamérica, quizás hay alguien o con amigos o con familiares rumanos que nos escuchen. Yo creo que Iosif Sârbu es alguien bastante conocido en Rumanía. Sí. No deja de ser curioso, y eso por añadirte, y además eso creo que lo puedes corroborar tú, Rumanía creo que es el único país de toda esa zona que tiene una raíz latina en su lengua. Sí, el rumano es el único que tiene ascendencia latina. De hecho, muchos de los países que son vecinos de Rumanía, como Serbia o como Bulgaria, utilizan incluso otro alfabeto que es el cirílico. Sí, sí. Y eso es curioso. Por eso también un poco esa inmigración que ha habido, a ellos les supone muchísima más facilidad irse a los países latinos. Y además que allí, yo los rumanos, la gente de Rumanía, desde aquí les mando, creo que hay alguno que nos escucha, les mando un abrazo. La mayoría hablan español y les expliqué
o sea, les pregunté por qué, ¿no? Porque esto de que ellos pudieran más o menos hablar español, incluso aunque no hubieran estado nunca en España. Ellos les ponen series de televisión y movidas así. Eso es. Entonces tienen series de televisión de España que a veces no traducen o solo ponen subtítulos y con eso van aprendiendo un poco pues el español. Y como es un idioma, entre comillas, similar con el rumano por la raíz latina, hay muchas palabras que son prácticamente iguales. Entonces, pues con eso aprenden. Sí, sí. Sí, curioso, sí, sí. Bueno, volvemos a Josip Sirbu. Te cuento un poco su historia por encima. Los padres, dependiendo de los informes que se lean, eran campesinos o a veces eran descritos como pequeños burgueses, como que tenían alguna pequeña propiedad, algún pequeño latifundio, etcétera, etcétera. En cualquier caso, eso sí, orígenes humildes. Eso está claro. Pese a contar con una casa en Sibot, en el pueblecito este, al lado de Timisoara, en 1934 decidieron mudarse a la capital, a Bucarest. Y, dato muy importante el que te voy a dar, el padre, que se llamaba Danila, consiguió un trabajo como administrador de uno de los campos de tiro de la ciudad. Ajá. Y ahí ya, pues con esto es un dato clave para el devenir de la historia de Josip y ya te puedes imaginar por dónde vamos a ir o qué deporte vamos a traer. Vale, pues entonces sí que hemos hablado de él. ¿Sí hemos hablado de él? Vale, vale. No me acuerdo yo ahora qué historia. Mierdecilla. Ah, es verdad. Cierto. Pues entonces es la segunda vez que hablamos de él. Sí. Solamente para que lo sepan, y el contexto, Mierdecilla es una historia bastante true crime de un tirador olímpico de Tailandia. Solamente para que la gente, pues si lo quiere, lo puede buscar, porque tienen todos los podcasts a su disposición. Esta no se va a quedar atrás, yo creo, ¿eh? Challenge. Ahora lo veremos. No se le puede dar a la gente una pistola, joder. Si es que no. Pero bueno, con ese acceso tan fácil a las armas y campos de entrenamiento, a la edad de 12 años, el bueno de Josip ya empezaría a practicar el tema de pegar tiros, ¿no? De disparar. Ajá. Por cierto, algo que no se le daba nada mal, ya que 2 años después, con 14, ya competiría a nivel estatal. O sea, era el Lamine Yamal del tiro olímpico de aquel entonces. 1944. Una fecha bien, sí, ¿no? Interesante en Europa. Muy de pintor. Muy de pintor. Pues finalizó sus estudios y pese a que fue mandado a una escuela de oficiales de Ploiesti, que es una ciudad que está al sur, bastante conocida por sus pozos petrolíferos, a las pocas semanas la guerra finalizó para Rumanía y por ello, pues el bueno de Josip nunca tuvo que acudir al frente, algo que no está nada mal. ¿Eh? Por ello, pues retomó estudios universitarios, en este caso de contable. No bueno, todos pueden hacer periodismo o cosas chulas, pues contable. Y los finaliza en 1949 sin dejar, por supuesto, claro está, de seguir practicando con su rifle. Que eso es lo más importante. Sí, por supuesto. En aquel entonces, Chanel, si querías competir profesionalmente, es decir, pues participar en Juegos Olímpicos, en competiciones nacionales, lo que fuera, tenías que adscribirte, al menos en Rumanía, a algún club. Si no, tú por individual, eso no funcionaba. Y claro, los mejores de la ciudad, de Bucarest, en aquel entonces son 2 nombres que seguro te van a sonar. A ver. Steaua y Dinamo. Claro. Los 2 más míticos. Sí. Y es que ya sabes que el Steaua y el Dinamo en aquel entonces, ya bajo el yugo comunista, se creaba una imagen y semejanza de lo que eran los estándares soviéticos. Es decir, eran clubes que no solo eran de fútbol, sino que tenían todas las disciplinas deportivas, gimnasia, esgrima, fútbol, baloncesto, todo lo que te puedas imaginar. Y una de ellas, en el Steaua y en el Dinamo, era pues el tiro. Claro. Tanto Steaua y Dinamo en aquel entonces tenían ese origen militar, especialmente el Steaua, que era totalmente adscrito al ejército, porque el Dinamo era un poco 50-50, digamos, pero el Steaua era 100% del ejército. Y sea como fuera, y sin saber muy bien por qué, pues Josip acabó eligiendo al Steaua. No hay yo no he encontrado una razón de por qué prefirió el 100% el equipo del ejército, pero se decidió por Steaua. Bueno, como he mencionado antes, al hablar un poco pues, de la historia de Rumanía, de cómo describe Sepetis, Ruta Sepetis en su libro, pues pone que Rumanía estaba controlada por un férreo régimen comunista y en él era muy importante un organismo que te voy a presentar y que también es parte importante de esta historia, que se llamaba la Securitate. Ajá. La Securitate, para que te hagas una idea, era un poco rollo como el KGB en la Unión Soviética, como la Stasi en la Alemania Oriental, ¿vale? Para que te hagas esa idea, un poco así, un órgano de control severo. Vale. Pues en Rumanía la Securitate adquirió incluso una nueva dimensión. Y te cuento el porqué. Y es que
tanto la Stasi como el KGB eran, digamos, trabajadores profesionales que se dedicaban a eso. En el caso de la Securitate también había gente, entre comillas, profesional que se dedicaba a eso, pero la diferencia era que una gran parte de la población común y corriente, como podía ser tú, como podía ser yo, como podía ser cualquiera, se convirtieron en confidentes de la Securitate. Es decir, Channels, tu vecino, tu primo, tu amigo, tu panadero, tu peluquero, prácticamente podías desconfiar de cualquiera. Sí, es muy típico de estas putas dictaduras, ¿eh? Claro, porque cualquiera podía chivarse de ti y podía hacer cualquier cosa. Bueno, esto también pasó en España, ¿eh? Bueno, y ahí lo dejo. Ahí deja el dato el bueno de Channels. Ha hecho la piedra. Sí. Ha caído en pozo hondo. Pues bueno, estas personas trabajaban para la Securitate básicamente enviando informes sobre ti. Qué grande. ¿No? Te observaban, pues si era tu vecino, pues te observaba atrás de la ventana qué hacías, qué comprabas, qué tenías, qué visitas tenías, etcétera, etcétera. ¿no? Hablamos de los nazis, pero las dictaduras comunistas. De la marinera también. Ojo, ¿eh? Todo en sus extremos es veneno. Eso lo hemos hablado muchas veces. Pero veneno puro, ¿eh? Tal cual. Sí. Lo mejor de todo, o lo peor de todo, según desde el prisma del que se mire, Channels, es que esos informes que mandaban sobre ti a veces eran falsos, solamente por joderte. Sí. O pues es que volvemos a lo mismo. O porque me quiero quedar las tierras de este. Eso es. Y claro, si caías en desgracia de que llegaba ese informe a alguien importante, en este caso en la Securitate, pues estarías sometido a férreos controles por parte de unas autoridades, como te puedes imaginar, civilinas, que estaban solo preocupadas por el régimen y por la nación. Nada más, por ti no. Sí, ante la duda, culpable. Eso es. Y, pues de hecho, Josip Sirbu, como te puedes imaginar, porque si no esta historia no tendría mucha chicha, pues iba a caer en las garras de la Securitate por muchos motivos. Pero principalmente por dos que te voy a contar ahora. Primero, y creo que es el más obvio, y esto creo que podéis haber llegado hasta tú, cualquier persona, al porqué. Primero porque manejaba armas frecuentemente. Lo que ya de por sí pues suponía como dicen los jóvenes ahora, una red flag, ¿no? Una bandera roja. Un riesgo Bastante grande. Por lo tanto, ya ibas a estar en el radar de la Securitate. Y segundo, porque por su condición de atleta profesional, ahora que ya estaba adscrito al Steaua, tenía que abandonar el país con frecuencia para competir. Entonces, como sabes, en esta clase de regímenes no está muy bien visto que te vayas, ya que la posibilidad de que acabaras renegando de tu nación pues era bastante alta. Lógico. Y como se te ocurriera hacerlo, pues eres acusado de traición y te esperaba la horca a tu regreso. Sí, y incluso si conseguías salir, es probable que la familia tuya que se quedara ahí iba a sufrir las consecuencias de ello. Eso en el mejor de los casos, si no se las pasaban por el arco del triunfo. Bueno, sea como fuere, el tiro a Josip Sirbu pues no se le daba absolutamente nada mal. De hecho, fue campeón de los Balcanes en 1947 en la modalidad de tiro en posición tendida, o sea, en el suelo, y varias veces además campeón nacional. O sea que al tío se le daba bastante bien. En las competiciones internacionales fue creciendo poco a poco y eso le llevó a representar a Rumanía en los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki. Misma modalidad, tiro tendido, 50 metros. Su máximo rival, Channels, el estadounidense Jackson. Que pegaba tiros ahí en Arizona. Estaba en una caravana ahí. ¿Cómo se llama? En el Valle del Silencio. Sí, en Milwaukee. Ahí. No, en el instituto. Bueno, ahí ha sido así. Esa también ha hecho plof, ¿eh? Hay que hacer un poco de humor negro. Bueno, su máximo rival, como digo, el estadounidense Jackson, originario de Milwaukee, no sé de dónde, la verdad, no lo he mirado. Pero, atento al dato, era el único tirador que había conseguido los 400 puntos, es decir, el máximo absoluto en esta prueba. Joder, con Jackson. Sí, con el tío no era tonto, no era malo. Pues bueno, exactamente ese era el objetivo de Josip para estos Juegos Olímpicos, conseguir los 400 puntos. Y ¿adivinas qué? El bueno de Josip lo consiguió. ¡Ostras! Con 33 disparos en total justo al centro de la diana. O sea, es una barbaridad. Para que te hagas una idea, Jackson en esos Juegos Olímpicos hizo 28 justo al centro de la diana. Pues Josip Sirbu conseguía, como te puedes imaginar, la medalla de oro.
Un hito, además, por cierto, histórico, ya que se trataba de la primera medalla de oro que conseguía Rumanía en unos Juegos Olímpicos. Por lo tanto, Josip Sârbu, como te he dicho antes en la presentación, es historia del deporte rumano. Claro, sí. Me imagino que, bueno, veremos a ver ahora la historia que me cuentas, porque debería volver como una especie de héroe. Claro, entonces, a ver, Channels, ¿para qué te voy a traer una historia? O sea, está bien, ¿no? Hablar, quiero decir, hasta aquí, pues hubiéramos hablado del héroe, del primer héroe rumano en unos Juegos Olímpicos. Ya está, sí, hemos contado una historia y tal, pero... Está guay, pero ya sabes que yo siempre te tengo que traer un pero. Sí, un pequeño, a veces pequeño, a veces grande. Lo tengo asumido, así que vamos a ese pero que ya me tienes en vilo. Pues vamos a ver. A partir de ahí, Channels, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki, nada en la vida de Sârbu funcionó. Primero porque empezó a tener problemas de salud en la peor parte del cuerpo que un tirador puede achacar. ¿Sabes cuál? Hombre, pues imagino que la mano, la espalda, el brazo. No. Hostia. Hay una mucho peor para un tirador. Ah, la vista. Los ojos. Sí, correcto. la vista, claro, sí. Los ojos. Concretamente el derecho, que además es el que usaba para disparar. Normalmente los tiradores que son diestros suelen utilizar el ojo derecho para ver y el izquierdo es el que guiñan, ¿no? Sí, como punto de mira, sí. Eso es. Pues bueno, pues entonces empezó a tener problemas en la vista, principalmente en el lado derecho, y eso hizo que en los años posteriores a esa medalla de oro tuviera que cambiar el objetivo y la manera de disparar para poder hacerlo con el ojo izquierdo, lo cual pues ya es un poco un hándicap porque ya tienes que acostumbrar a algo que no estás muy acostumbrado. Claro. Y, dato muy importante, lo hizo gracias, o sea, el cambio este que hizo de la derecha a la izquierda, lo hizo gracias a un sistema nuevo, o sea, no tuvo que adaptarse mucho, sino que era un sistema patentado en Estados Unidos. Ajá. Channels, primer strike. ¿Vale? Estás utilizando tecnología enemiga. Capitalista. Eso es. A partir de entonces, pese a que su nivel pues, seguía siendo bastante bueno, nunca fue exactamente igual que lo fue en Helsinki. Para que te das una idea, en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1957 en Australia quedó quinto y en Roma en 1960, 4 años después, fue 12º. O sea que ya no tenía esos guarismos que tuvo en Helsinki. Claro, es lógico, también, por otra parte. Sí. Especialmente tras su medalla de oro en Helsinki y las competiciones que hizo después, Josip comenzó a ser fuertemente controlado por la Securitate. Su acceso a armas, sus viajes internacionales, su nuevo trabajo, por cierto, como instructor de tiro en el Este Agua, más el primer strike que te he dicho de utilizar tecnología americana, pues ya le puso bastante en el radar de la Securitate. A ese primer strike, además, Channel se va a sumar un segundo. Y es que la vigilancia que tenía la Securitate sobre él dio con una información muy picante, que hasta entonces no se sabía. Su padre, Danila, tenía una hermana en Estados Unidos. Y pese a que la familia se esmeró en tapar el asunto y no hablar de ello, la Securitate no lo tenía muy claro. Ajá. Así que eso, como te puedes imaginar, es un segundo strike. Claro, me imagino que a lo mejor la hermana salió antes de la guerra. Bueno, probablemente, no lo sé. Sí. Pero claro, es algo conocido, es un contacto que tienes en el extranjero, en el país enemigo, digamos, sí. Peligroso. Seguimos con la historia. Josip se casó con la actriz Emilia Tahigian, procedente de una familia burguesa y cuyo padre, el padre de Emilia, estaba perseguido por manifestaciones hostiles contra el régimen. Tercer strike. Digamos que esto es un strike 2,5. Vale. Pero suficiente para que el Partido Obrero Rumano lo expulse por diversos motivos recogidos en varios informes, como por ejemplo, y cito textualmente, actitud cosmopolita, por hablar con atletas de otros países durante las competiciones, calumnia antisoviética, por decir que la comida soviética era peor que la del resto del mundo, por afirmar que la tecnología americana era mejor que la soviética, por comprarse aquel dispositivo del que te he hablado, y por hacer chistes hostiles claramente reaccionarios, porque él, cuando iba a las competiciones, pues solía hacer chascarrillos un poco de la situación que había en Rumanía y en la Unión Soviética. Un hombre que hubiera triunfado en Twitter. Sí, probablemente. Bueno, pues hasta entonces Sârbu no había tenido problemas de hablar en público sobre política o, como te he dicho, soltar cuantos chascarrillos fueran menester con tal de ser un poco graciosete, ¿no? Pero este férreo control de la Securitate, cada día más, con esos 2 strikes y medio, le llevó a ser mucho más precavido y le llevó prácticamente a aislarse. Además, sus problemas de salud, esto que te he contado, va a tener otro episodio personal bastante desgraciado, y es que su mujer va a sufrir un aborto a un bebé que esperaban y pues sumado a su angustiosa situación, a todo esto que hemos hablado, le llevó, según indican los informes, repito, estos son informes de la Securitate, que luego se han desclasificado, le llevaron a caer en depresión.
Sí, por otra parte, lógico también, ¿eh? A ver, con esa vida no. Sí. Extraña. Pero vamos a ver, te voy a decir una cosa, y aunque no te pasen esas cosas, el tema de la vista, el aborto, el régimen de Ceausescu era para estar deprimido. Fíjate que Ceausescu todavía no había llegado al poder, ¿eh? Bueno, sí. Iba a llegar un año después, pero todavía no había llegado. Pero bueno. Entiéndase un poco también la... Sí. O sea, que... Iba, por eso quiero decir, Ceausescu solamente fue un nombre más dentro de toda esta vorágine que sufrió Rumanía, Sí, ¿no? pero es verdad, y tú lo sabes también mejor que yo, que en ese país, en Rumanía, se vivió bastante fuerte esa dictadura. Quiero decirte, hay otras dictaduras que eran un poco más dictablandas. Por ejemplo, la de Tito, ¿no? No era tan férrea. Pero es que se tienen que deprimir, tío, que es normal, tío. Es normal. Que te está vigilando el puto vecino. Me caro, a ver, es lo que hay. Pero bueno, principios de 1964. Llegaría, Channels, el tercer strike. Y eso es lo que pasa con el tercer strike. Sí, que estás eliminado. ¿Vale? Josif tenía un coche Warburg que vendió por 36.000 lei, que es la moneda rumana. No sé cuánto era el cambio de aquel entonces, ahora sería muy poquito. Y con ese dinero no se compró ningún otro automóvil. Así que la Securitate lo tenía claro. Y así lo escribió en sus informes. Josif estaba, sin duda, preparando la huida del país. En marzo y abril de ese mismo año, de 1964, competía en Italia y Alemania. Y por lo tanto, como te puedes imaginar, la Securitate reforzó la vigilancia bajo esa sospecha de traición. Josif Sirbu no aguantaba más la situación y el 26 de septiembre de ese año se suicidó de un disparo en la cabeza en el campo de entrenamiento, delante de todos sus alumnos. ¿En Rumanía? En Rumanía. Hostia puta. Como solo se tienen los informes de la Securitate, no hay nada más, no está nada claro qué pasó con Sirbu. Si realmente se suicidó, si realmente tenía depresión, o si toda esa presión de la Securitate le llevaron a cometer semejante atrocidad, o fue la Securitate quien, a lo mejor, lo suicidó. En vistas de que pudiera pasar algo peor, pues hiciera que fuera un accidente, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, esta es la triste historia del primer campeón olímpico rumano, Chanes. Joder. Sí, te deja un poquito mal de cuerpo, tío. Sí. Pero está bien, hemos hecho un repaso, por un poco los orígenes de Rumanía y cómo se vivía, ¿no? Ese control férreo, tío, de las dictaduras comunistas. Pues sí, bueno, la historia me ha gustado, aunque tenga pues ese final tan triste y tan trágico, tío. Pues, a cambio luego te traigo una más amable. Sí. Pues mira, muchas veces, tío, no sé, vuelvo a insistir, no sé si es los renglones torcidos de Dios, ¿vale? O qué, pero no hablamos casi en toda la puta semana preparando el podcast, porque además nos gusta cada uno traerlo, sorprendernos, yo escuchar ahora esto como si fuera el propio oyente que está escuchando ahí al otro lado, que creo que es lo bonito y lo curioso, a ver, añadiendo, pues eso, mis cositas que voy diciéndote, pero es que yo hoy traigo otro país. No voy a contar la historia de ese país, pero no deja de ser curioso que sin habernos puesto de acuerdo, hoy te voy a traer la historia de un deporte africano que curiosamente en su país es muchísimo más importante que el fútbol, tío. Ajá, y eso es altamente extraño. Costa atlántica del África Occidental, donde se juntan las arenas del desierto con las olas del mar, ¿vale? Es por Namibia y por ahí, ¿no? Estamos hablando de Senegal. Ostras, Senegal. Senegal. Pleno Golfo Gordo. Exacto, ¿no? Pues mira, hoy en este episodio vamos a explorar una de las tradiciones más, podríamos decir, vibrantes del continente africano, que yo creo que hay gente que lo va a conocer por el tema que ahora está muy de moda entre la chavalada, Adrián, que es la UFC y todo este tipo de luchas. En este caso es la lucha senegalesa o conocida como LAMP. Lucha senegalesa, tú. Cuidado. Lo que no traigamos a este podcast ya. Pero creo que si alguien no la conoce, creo que va a flipar. Y si tú tampoco la conoces, creo que... No, yo no la conozco, no tengo ni idea.
Es mucho más que un deporte, un ritual, es un espectáculo y un símbolo de la identidad nacional de Senegal. Vámonos a los orígenes y tradición, ¿vale? La lucha senegalesa no nace como un entretenimiento, y esto también es una cosa que a mí me gusta, ¿no? Su historia está imbuida en lo más profundo de la cultura senegalesa e incluso de otros países del África Occidental. Y se cree que surgió hace muchos siglos entre los pueblos Serer, Wolof y otros grupos étnicos, que era como una especie de rito de iniciación, una prueba, que seguro que muchas veces en documentales lo habéis visto, para demostrar el paso de la adolescencia a la madurez. Es decir, estamos hablando de algo muy ancestral. A mí ya sabes que estas cosas también me gustan bastante. Los jóvenes se enfrentaban durante las festividades de la cosecha, del solsticio, después del trabajo en los campos, y era una manera de canalizar la energía, el orgullo y demostrar quién era como el más fuerte del pueblo, ¿vale? Y no solo era una lucha física, sino que tenía una dimensión espiritual. Antes del combate, los luchadores eran bendecidos por curanderos y se lanzaban conjuros buscando la protección de esos ancestros, ¿vale? Y de aquí viene el origen de este deporte, de la lucha senegalesa. Durante el siglo XX, después de la independencia del Senegal, allá por 1960, esta lucha, este lamb, comenzó a transformarse. Pasó de los pueblos rurales a las grandes ciudades, sobre todo Dakar, y el combate ganó en estructura, reglas, árbitros y muchísimo público. A diferencia de otras luchas tradicionales africanas, esta parte senegalesa, atención porque esto es muy interesante y luego lo comentamos brevemente, incorpora elementos del boxeo en la lucha, Adrián. Joder. Creando un estilo único, lucha con golpes. Sí, en la lucha senegalesa se puede golpear con los puños. O sea, es una... Bueno, iba a decir una especie de valetudo, ¿no? El deporte este brasileño, que ahí se da hasta con las rodillas y tal, pero entonces solo de tronco para arriba. Aquí digamos que es muy parecido a la lucha libre, ¿vale? Pero además se incluye la técnica del boxeo, de que tú puedes, bueno, boxear como pues, con los puños, ¿vale? Es un híbrido, pero además es muy técnico, ¿vale? Esta lucha, como te digo, empieza cada vez a moverse más, los estadios empiezan a llenarse, la televisión nacional empieza a retransmitir los combates y los luchadores se convierten en absolutos ídolos del país y en absolutas estrellas. Entonces el país encontró en esta lucha, digamos, como una pasión colectiva, ¿no? Y mientras lo que te decía, el fútbol domina en otras partes de África, también en Senegal, ¿vale? Pero el verdadero rey de Senegal es un luchador. Y esto te va a molar mogollón, porque ahora entramos un poquito más en harina de lo que es la lucha senegalesa, pero para que te des cuenta, y esto te gustará porque es tema geopolítico, de la potencia que tiene la lucha senegalesa en el propio Senegal, ¿vale? Yo pensaba que el rey de Senegal era Sadio Mané, pero creo que no. Bueno, evidentemente también hay fútbol y también hay chicos con camiseta del Paris Saint-Germain o del Barcelona o del Madrid, como pasa en todas las ciudades de África, ¿no? Pero es que esto es muy loco. Y fíjate si es loco que China quiere unir lazos con Senegal, porque China le interesa muchísimo estar en determinados lugares de África por determinadas cuestiones, en un caso por minerales, en otros casos por poder tener, como dijéramos, tierras para poder cosechar. China, todo lo que hace tiene un sentido, ¿vale? Pues en el corazón de Pikine, un suburbio de Dakar, Hostia, se alza un coloso moderno, un estadio llamado la Arène Nationale, inaugurado en julio de 2018, y que es un estadio, atención, yo lo he visto, imágenes y... Ay, pensaba que habías ido a Dakar. No, he estado viendo el estadio, la Arène Nationale, es muy loco, A ver. Capacidad para 20.000 personas. ¿Qué dices? O sea, eso es para la gente que vive en Zaragoza es como 2 veces el Felipe, ¿no? Sí, y claro, la imagen aérea cuando lo ves es, pues imagínate Dakar, son muchos suburbios, y encima está en la zona de los suburbios, y de repente te encuentras eso hecho, que además es espectacularmente moderno. O sea, tipo por fuera como el Allianz Arena o cosas así. Al loro,
el diseño evoca el cinturón dorado de un campeón de lucha. Tiene 18.000 metros cuadrados de superficie, un mural artístico de más de 300 metros de largo que rinde homenaje a toda la historia de Senegal. Y está construido con fondos del gobierno de China, que costó 50 millones de dólares. Madre mía, chaval. O sea... ¿Qué le debe Senegal a China? Claro, ¿por qué financia esta obra China? Porque forma parte de su estrategia de la diplomacia cultural que quiere mantener en África. Y a través de estas obras de infraestructura, China estrecha lazos, pues para lo que te digo, porque le conviene, en este caso a lo mejor con Senegal, pues por tema de materias primas o por lo que sea. Y de hecho, este estadio es la visión palpable de la relación que hay entre Beijing y Dakar. Y de hecho, en la ceremonia de inauguración están el presidente de Senegal y Xi Jinping, el de China. Ojo la película, ¿eh? O sea que imagínate la potencia que tiene esto en Senegal. Y luego lo que hace única a la lucha senegalesa es todo lo que ocurre antes del combate. Porque el luchador, cuando va al combate, no entra solo al estadio. Le acompaña su clan. Su griot, que es una especie de trovador, podríamos decir, tradicional, músicos que tocan tambores que marcan el ritmo del alma, y esto da una ceremonia y se ofrece también una danza de guerra, una invocación a los espíritus de lo que te hablamos, ancestrales. Muchos combatientes usan amuletos llamados gris-gris y realizan baños sagrados o se cubren el cuerpo con polvo. Antes de los combates. Sí, es muy loco. Antes de los... muy loco y a la vez, ostras, cuando ves eso, joder, es como si estuvieras viendo un espectáculo más allá del deporte, ¿no? Sino algo ancestral. Hay que recordar que Senegal es mayoritariamente islámica. Entonces, ahí se ha hecho un pupurri entre la religión islámica y, digamos, el animismo que ha existido siempre en Senegal, que es bastante loco, ¿no? Y los luchadores tienen que consultar a guías espirituales, hechiceros, para intentar asegurar la victoria. O sea, es un espectáculo que cada combate es como una ceremonia donde, digamos, lo visible y lo invisible se entrelazan, ¿vale? Hostia, qué loco, tío. Es muy, muy loco. Y las reglas son muy simples, las de la lucha senegalesa. El objetivo es hacer que el oponente toque el suelo con cualquier parte del cuerpo que no sean los pies. En este aspecto es muy parecido a la lucha, ¿vale? A la lucha libre normal. Sí. Se puede usar el cuerpo entero, lanzar, agarrar, empujar y golpear, un poco lo que decías tú. Y en el momento en que un luchador toca con la espalda, la rodilla, etcétera, pierde. Pero lo que tiene también de especial es que se puede dar con los puños y el combate se puede ganar por knockout, es decir, por un ostión. Sí, qué loco. Y atención, añade una cosa más. Juegan o hacen la pelea en una especie de círculo, que eso te tiene que sonar mucho a algo. Círculo de la muerte. El círculo del sumo japonés. Ah. Donde, que por cierto también un día traeremos porque también es ancestral, en el momento que si tú consigues sacar a tu rival del círculo también ganas. ¿Vale? Okay. O sea, mezclan bastantes cositas dentro de lo que es su origen ancestral, ¿vale? Es muy loco eso, ¿eh? Bueno, pero es que no te lo pierdas, contamos alguna cosa más. Uno de los grandes nombres es Mohamed Ndao, conocido como, atención, Tyson, que en los años 90 y principios de los 2000 revolucionó el deporte. Se inspiraba en Mike Tyson, claro, tanto en su nombre como en su estilo. Fuerte, desafiante, carismático, a olor de multitudes, pues ayudó un poquito a modernizar la imagen de la lucha senegalesa. Luego llegaron otros, ¿no? Yekini, invicto durante una década, o Bala Gaye 2, hijo de un ex luchador que se convirtió en campeón y símbolo de una nueva generación. Hoy, luchadores como Mdolu encarnan la continuidad de esta tradición. Pero estos que te estoy contando, Adrián, son millonarios. Hola. Estos van, alguno de ellos, el Tyson y todos estos, van con cochazos, le siguen pues chavaladas, imagínate, detrás de ellos para hacerse fotos. O sea, son absolutas estrellas y son absolutamente millonarios.
Millonarios. A ver, no sé si serían millonarios en Ibiza, para que te hagas una idea, pero sí, lo son, ¿vale? Joder. La lucha senegalesa mueve millones. Los grandes combates pueden tener premios de decenas o centenares de miles de euros. Los luchadores profesionales ganan contratos de patrocinio, aparecen en la televisión y se convierten, como te digo, en celebridades. Pero lo que es más importante, más allá del dinero, la lucha senegalesa ofrece una vía de escape social. De hecho, muchos chavales jóvenes hablan, cuando los entrevistan en Senegal, que tienen dos opciones. Cruzar el mar, o el desierto, el mar, e irse a Europa, o aprender lucha senegalesa y convertirse en una celebridad. De hecho, se ha convertido en una vía de escape y para muchos jóvenes de las zonas más deprimidas, entrenar duro puede ser esa puerta para una vida mejor. Sí. Que a diferencia del fútbol, donde hablabas ahora de Mané o otros jugadores, tienes que salir del país para triunfar, esto se ha convertido en algo que no es necesario salir de Senegal. Entonces, hay una cantidad ingente de escuelas, una cantidad ingente de chavales intentando ser estos luchadores porque se convierten en absolutamente mediáticos y millonarios. Los combates tienen un share de la televisión senegalesa del 90 y tantos %, para que te hagas una idea, y es con diferencia el deporte más importante del Senegal, ¿no? Es verdad que hay una corriente de que cada vez se está haciendo un poquito más famoso, tanto en Senegal como fuera y en los países aledaños, y que creen que cada vez hay una más comercialización de este deporte, ¿no? Y otros señalan además que existe quizá demasiada parafernalia en la que el deporte depende de estas prácticas místicas y supersticiosas, ¿no? Pero realmente la popularidad va increciendo y lo curioso de esto es que no te lo pierdas. Yo no lo conozco, tendría que... igual tú sí, pero hay un luchador español que fue a competir en la lucha senegalesa. Un español que se fue a la lucha senegalesa. Pero una cosa que sí que se les perdió ese hombre allí. Pues estoy hablando de... Perdón, que se me ha quedado aquí atragantado. Juan Espino, igual te suena. Me suena el apellido, pero bueno, también puede ser el Pacha Espino. No, es Juan Espino, que este tipo, creo, y yo ahí seguro que mucha gente luego... A mí también me mola esto de estar contando esto y sé que luego van a venir a escribirme cosas. La gente, ¿sabes? O sea, que escribirnos sí, y a puntualizarnos, que es lo que me gusta, ¿no? Juan Francisco Espino, que es un tipo que compitió en la UFC, en la categoría de peso pesado, es bastante famoso. Yo creo que lo he visto en alguna entrevista con Jordi Wild, porque ya sabes que a Jordi Wild también le gusta esta mierda, mogollón. Sí, bueno. Y este tío empezó, que también un día es para traer, en la lucha canaria. ¿Vale? Ah, la lucha canaria, alguna vez leí algún artículo de esto, sí. Y este tipo dice que lo más... O sea, ha viajado por todo el mundo, ha hecho UFC, ha estado... Que se enamoró perdidamente de la lucha senegalesa porque es la más parecida a la lucha canaria que él encontró y además muy tocha, ¿no? Y estuvo compitiendo allí pues un tiempo. No llegó a tema de campeonatos y tal porque luego él comentaba que, bueno, pues no sé cómo decirte, a ver cómo decirlo sin que suene un poco racial. El que un campeón pierda con un blanco en esa cultura era bastante... Entonces nadie quería como enfrentarse a él, ¿sabes? Sí, es un poco así. Y de hecho lo llamaron el León Blanco y es el único blanco que ha llegado a competir en la lucha senegalesa. Y además la lucha senegalesa, ya te digo, con gente como Espino y que se ha hecho también más mediática a través del mundo, ahora mismo pues es bastante más conocida y está muy relacionada con pues eso, con lo que está de moda ahora la UFC y todos estos temas de lucha, ¿no? Y yo me quedé muy loco cuando lo descubrí, porque claro, empecé, una vez que me encontré con esta historia, pues intenté buscar pues cosas de YouTube y tipo para ver, joder, es que es muy loco la peña que ve esto. Claro, todo el mundo en Senegal a lo mejor no tiene una televisión,
¿vale? Entonces tienes que ver a lo mejor pues o en bares o en centros comerciales donde ponen una televisión y tal, pues toda la chavalada joven viendo ahí los combates de la lucha senegalesa o persiguiendo a los luchadores como si fueran estrellas del rock. Los rituales que hacen antes de ir al combate echándose, bueno, muy típico de esto de hechiceros, ¿no? De santería, o sea, es realmente increíble. Y además es que consideran que necesitan, y que cuando ganan, necesitan esas supersticiones porque si no, no ganarían. No, o sea, es una mezcla muy, muy, muy extraña. Y es, ya te digo, a día de hoy, el deporte más tocho de Senegal y que está empezando a mover y facturar millones. Y que fíjate que ese estadio que ha creado China para hacer los campeonatos, digamos, nacionales, lo llenan. Estamos hablando de 20.000 personas. O sea, a veces no sabemos tampoco lo que hay en determinados países y cómo un deporte que aquí ahora mismo no conocemos se hace el deporte nacional allí en Senegal, ¿no? Es que, madre mía. Tú sabes la de deportes de este estilo, igual que lucha senegalesa, pero yo que sé, cuando hablamos me viene ahora el tiro con arco en Bután, Sí. que nacen de esa idiosincrasia de la sociedad, de tal, y apuro de que se convierte en una cuestión casi nacional, se convierte en eso, en una especie como de deporte nacional, macho. Es increíble. Estuve viendo un campeonato nacional que hubo no hace mucho y lo pillé por YouTube, ¿vale? Y yo creo que había más de un campeonato como si fuera tipo boxeo, ¿vale? Y hay un momento dado, claro, porque digamos que se enfrentan dos jugadores, dos luchadores, y en el estadio la mitad va con cada uno de ellos, por la razón que sea, porque es de su aldea, porque es de su barrio, por lo que sea, ¿no? Y hay uno de esos combates en los que, bueno, hay un poco de polémica y sale todas las gradas como si fuera eso, el Boca River, ¿sabes? Como si fuera el calcio histórico, ¿no? Totalmente, a repartir de hostias entre ellos, a tirarse sillas y tal, espectacular. Porque lo viven con auténtica pasión, eso es decir, como si fuera un Barça-Madrid, ¿no? Es decir, y ojo, una cosa muy importante, que no quiero siempre añadirlo, pero es algo fundamental, está moviendo una cantidad ingente de dinero en apuestas todos esos combates. O sea, se mueven miles de francos que son los que del franco que tengan allí, el franco no sé cómo se llama, sé que pusieron así de chichinabo para las colonias francesas, ¿no? Ahora te lo diré, el franco, joder, ¿cómo se llamaba? Ya lo diré. CFA, ¿vale? Solamente para que lo sepas, que son francos, que no son los francos franceses, sino que es la moneda que pusieron para las colonias, ¿no? Se mueve una cantidad ingente de apuestas. O sea, tú imagínate, si sumas la hechicería, el deporte, las hostias y además metes dinero, pues la que se monta ahí es tremenda. O sea que aquí te he traído este deporte que yo no sé si mucha gente lo conocerá, pero puede ver o buscar en YouTube documentales o combates porque se retransmiten. De hecho, es que se retransmiten por la televisión senegalesa y lo hacen a modo de o sea, dentro de su pobreza, como si fuera Las Vegas. O sea, es muy loco y añades todo este tema de las danzas, rituales. Y luego el deporte en sí está guapo, ¿eh? Se meten unas buenas... O sea, y tienes que ver a los deportistas, ¿eh? Los luchadores. Te meten una hostia que te mandan a Burgos. O sea que... Como el concurso como el... Bueno, no es un deporte, pero se ha puesto como de moda, ¿no? De dar bofetadas. Sí. Sabes que simplemente te das... Sí, eso son ya... Eso. Pero bueno, aquí he querido traer esto porque la gente lo conozca y porque me gusta, ¿no? Todo esto que hablábamos ahora, ¿no? De volver, de traer algo de las raíces de los ancestros, ¿no? Y llevarlo, pues, y hacerlo además mega famoso y que sea el deporte nacional de un país que probablemente desconocemos muchísimo, como es Senegal, que hasta hace pocos años pues era una colonia francesa y que ahora intentan hacer su camino y que también están ahí los chinos haciendo el suyo propio. Sé que esta es lucha senegalesa, seguro que no lo esperabas. No me lo esperaba, pero me suscita una pequeña pregunta. Si la puedo responder.
que claro, que no sé si la podrá responder o no. ¿Tú crees? Porque, claro, ahora en la zona hay mucha influencia rusa, ¿no? ¿Crees que, porque hemos hablado de China, pero ¿crees que puede haber también hay algo, un tema de influencia soviética ahí? Ya que hemos hablado antes de la Unión Soviética. O... Yo al respecto de lo que he podido estar viendo y tal, no ha salido nada de tema soviético, tema ruso. No lo he visto. No lo he visto. Lo que parece, o sea, lo que he visto a nivel geopolítico es tema de China. Entiendo que cuando tú llevas a tus arquitectos ahí, tú te gastas 50 millones de dólares a hacer un estadio que para sí lo quisiera, repito, Zaragoza. Por ejemplo, o sea, en vez del modular que van a... O sea, muy loco, y gastas 50 millones es por algo. Aquí hay una razón. Sí, es estrechar lazos, pero algo me tienes que dar a cambio. No tengo muy claro, ahí tendríamos que ponernos a investigar la relación contractual, si Senegal está dando ciertas materias primas, si les interesa por algo a China, que evidentemente tiene que tener algún interés para los chinos, porque todo lo hacen así, ¿no? Pero de ruso no vi nada, no me llamó nada, ¿no? Y está también, pues eso, muy arraigado la religión islámica. Ahí ya te digo, una mezcla entre el animismo y el islamismo, pero de rusos no vi nada. Ya es raro, ¿eh? Ya, sí, por eso. Me suscitaba la pregunta, pero bueno, está bien. Esta es la historia que te traigo de estos héroes de lucha senegalesa y de un país diferente. Si hemos hablado de Rumanía, hemos hablado de Senegal. Así que espero que haya gustado, y si alguien la conoce, nos quiere ampliar a través de Twitter, a través de Spreaker, a través de Spotify, o tiene más dudas o curiosidad, que nos pregunte y se lo desarrollamos. Pues nada, a preguntarnos cositas, que nosotros traemos siempre este tipo de, no solo de historias, también de deportes, como ha sido este caso, que seguro que la mayoría no, estoy convencido de que no conocía. Así que nos vamos para la última historia, que me has dicho que es un poquito más divertida, ¿no? La historia que te voy a traer ahora, Chanel, claro, no tiene que ver tanto con el trama del pobre Josip Sirbu. Pero bueno, yo creo que en el fondo también fue una especie de, no sé cómo decirlo, de drama, digamos, para la persona en cuestión. Yo creo que te va a gustar, creo que va a gustar también a los oyentes. Tiene como trasfondo, ya sabes que siempre la segunda historia que te suelo traer es más fútbol. Pero en este caso, pues el fútbol queda un poco como trasfondo, ¿vale? No es el actor principal. El actor principal es el buen hombre que te voy a traer. Pues mira, Channels, ¿cuántas veces hemos oído aquello de que alguien se fue a por cigarrillos y no volvió jamás? Sí, como chiste muchas veces, sí. Pues, a ver, yo no conozco personalmente ningún caso, pero es como algo intrínseco a la cultura popular. Sí, en el acervo colectivo. En el acervo colectivo, correcto. Vale, te cuento. Hoy te traigo una historiaza basada en hechos reales, obviamente, que tiene la esencia de esa frase de volvió a por tabaco y no volvió jamás, pero en la vida balompédica, en el fútbol. Ajá, a ver. Nos vamos a ir hasta 2004 y nos vamos a ir a San Siro, a Milán. Para los del Inter, el Giuseppe Meazza. ¿Vale? ¿Qué Inter aquel, Chanels? Toldo, Zanetti, Córdoba, Materazzi, la Brujita Verón, el Chino Recoba, Cristian Vieri, Cambiaso, Adriano. Hostia, equipazo, ¿eh? ¿Eso en el 2004 me has dicho? 2004, sí. ¿Que luego llegaría más tarde o fue más tarde de Milito, no? Sí, cuando ya, porque Milito llegó al Zaragoza en 2006, si no me equivoco, y se fue al Inter 2008, 2009, algo así. Bueno, pues un 24 de agosto, se van a enfrentar en un partido clasificatorio valedero de la Copa de Europa, de la Champions League, al Basilea suizo. Hasta aquí todo más o menos normal, ¿no? Sí, Basilea, el equipo de Roger Federer. Ahí está. A ver, ya sabes que antes la Champions, la Copa de Europa era un poquito diferente a lo que es ahora, que es hoy en día. Pero bueno, esto era básicamente una fase clasificatoria. Hasta aquí todo más o menos normal. El partido no tiene mucha historia. Minuto 60, Recoba, el Chino Recoba, hace el 4-1, que a la postre pues sería suficiente para que el Inter avanzara de ronda, para el escarnio de los cientos de seguidores suizos que se habían dado lugar en San Siro. Ajá.
Entre ellos, Channels, se va a encontrar el sexagenario Rolf Bantel. Rolf Bantel, que va a ser el protagonista de nuestra historia. Ajá. Atento que ya empieza lo bueno. El bueno de Rolf Bantel venía de una situación un pelín complicada, ¿vale? Nunca conoció a su padre y se crió con una madre que era adicta al trabajo, que dejaba a su hijo pues largos periodos de tiempo solo y sin ninguna atención. Sus continuas faltas a la escuela primaria pues provocaron la intervención, como te puedes imaginar, de servicios sociales que le retiraron la custodia a la madre y el pobre Rolf pues pasó de centro de acogida en centro de acogida hasta alcanzar la mayoría de edad. El chaval pues tuvo una formación básica en jardinería, consiguió con ello enlazar algunos trabajos, pero claro, pues con una vida así de difícil, como te puedes imaginar, pues cayó en las manos del alcohol. Claro. Y los problemas pues eran bastante serios, tanto que ingresó varias veces en centros de rehabilitación. Bueno, en cualquier caso, esta es la historia de Rolf. Rolf era un acérrimo seguidor del Basilea y siempre que podía, y claro, su maltrecha economía se lo permitía, pues viajaba con el equipo. Ajá. Aquel día resulta que con el partido ya decidido, con ese 4-1 ya a punto de concluir, y claro, pensando, hostia, me queda un viajecito en bus de varias horas de vuelta hacia Basilea, con un par de cervecitas de más, yo creo, aquel día, pues Rolf decidió ir al baño antes de abandonar el estadio. Ajá. ¿Cuál fue el problema, Channels? El problema fue que al acabar la faena no pudo encontrar el sector donde se encontraban sus compañeros de grada. Y no pudo volver. La gente del Inter comenzó a salir de los vomitorios y acabó entre la muchedumbre interista sin entender un carajo. ¿Vale? Bueno, pese a que en 2004 era relativamente común ya el teléfono móvil, ¿vale? Sí, aunque tenías un zapatófono, pero ya era normal, sí. Pero era normal, sí. Pues él no tenía teléfono móvil encima y solo llevaba 20 euros y 15 francos suizos. Como su desorientación, quizás un poquito alentada por la ingesta de alcohol, era mayúscula, tomó la opción de andar sin rumbo en dirección a la capital. Bien. Sin embargo, fue en la dirección contraria y acabó en el barrio milanés de Baggio. Ajá. Bueno, hasta aquí, Channels, podemos decir que más o menos, bueno, pues todo puede entrar dentro de lo normal, ¿no? Pasas la mona en una cuneta de alguna carretera hasta que dejas de estar tinky-winky. Eso en el peor de los casos. Al día siguiente te espabilas y, pues bueno, pues mira las opciones de volver a Basilea, aunque sea a dedo, ¿no? O como sea. Sí. Bueno, pues Rolf no. ¿Vale? Rolf básicamente fue a un partido de fútbol, Channels, y no volvió hasta 11 años después. Normal. La vida que te lleva por unos derroteros, ¿no? Y ojo, porque es que la historia no tiene desperdicio. A ver. Claro, Rolf en Basilea de alguna manera estaba tutelado, controlado en centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. No tenía familia ni tampoco amigos que se preocuparan de él. Lo mejor que puede tener uno en la vida. Eso es, tenía el alcohol, tampoco tenía demasiado dinero y pronto se dio cuenta de que en Milán podía abrazar la libertad, podía abrazar la dolce vita. Así que el tipo, ni corto ni perezoso, cortó amarras y se convirtió en un sin techo de las calles de Milán. Qué grande. En las calles de Baggio, en el barrio este que te he dicho, enseguida le conocieron y como el tipo, pues la verdad es que era buena persona porque no daba ningún tipo de problema. A ver, era alcohólico, pero no era malo. No, pero era mala persona, no daba ningún problema. Pues le daban cuanto podían, le daban comida, le daban cigarrillos, le daban bebida, incluso vino. Claro. Un estudiante, por cierto, que estaba de Erasmus y se iba, le regaló su saco de dormir para las noches más frías. Y el tipo en un baño público se duchaba una vez por semana, o sea que el tipo también intentaba ser pulcro. Y atento, además, esto como dato, frecuentaba la biblioteca para culturizarse un poco dentro de esta particular dolce vita. Es un alcohólico elegante. Pero tú te preguntarás, Channels, coño, Adrián, ¿en serio nadie le echó de menos? Quiero decir, esto no es como el japonés este de Estocolmo hace 100 años. Ya. A ver, que es una época que ya había internet, ¿sabes? Que no estamos hablando de 1912. Pues si no tienes familia y no tienes amigos, ¿quién cojones te va a echar de menos? Bueno, pero ya es una época en la que tú tienes... Joder, quiero decir, si estás, por ejemplo, en un centro de rehabilitación o lo que sea, ya hay medios para ver, coño, este tío no está. Sí, o sea, claro, eso entiendo yo que si estás en un centro por lo menos lo echarían de menos, a lo mejor al segundo año. Entonces, por eso sí que oficialmente se denunció su desaparición. Claro. Porque obviamente ya se tenían, ya te digo, no es como como se hizo Kanakuri, que en aquel entonces no había ese medio para saberlo, pero en 2004 sí que lo había, ¿no? Entonces se denuncia su desaparición, la Interpol supuestamente lo busca durante muchos años, pero tras 7 años de infructuosa búsqueda, pues no le encontraron, le otorgaron el estatus oficial de desaparecido y el caso se cerró, se archivó.
Te digo que el tío le habían abducido los ovnis o yo qué sé. Sí. O lo que estás contando, claro, que es muy difícil encontrar aún sin techo en toda Europa. Pero fíjate lo curioso que incluso una vez en el centro de Milán, una policía le paró y le pidió la documentación. Y el bueno de Rolf se la dio y después de alguna llamada de la policía, pues le dijo, va bien. Pues bien, ya está. Y le dejó marchar sin preguntarle nada más. Lo raro es que llevara documentación, pero bueno. Sí, bueno, el DNI o el pasaporte, lo que fuera, sí que lo llevaba. Sí. Bueno, así que pasó nada más ni nada menos que 11 años. ¿Vale? En Como Milán. te he dicho, en Milán. Y la pregunta aquí probablemente sea, o supongo que te la harás, ¿qué pasó para que el desaparecido volviera a aparecer? Sí, para que esta historia tenga un recorrido que tú la puedas contar, porque si no, no se sabría. Eso es. Pues básicamente, Chan, es el destino. A ver. Y es que en un día lluvioso, Rolf se cayó en la calle y se fracturó la clavícula. Entonces, claro, fue llevado a un hospital donde se percataron de que no tenía seguro. Y al no tener seguro, pues claro, alguien se tiene que hacer cargo de la cuenta, ¿no? Sí. Entonces, el hospital llamó al consulado suizo, porque sí tenía documentación y sabía que era suizo, y ahí saltó la sorpresa. Y es que estaban ante un hombre que llevaba desaparecido 11 años tras un partido de fútbol de Champions League. Así que Suiza lo repatrió, no le quedaban más cojones, y desde entonces vive en una residencia para ancianos que paga, de hecho, el Estado suizo. Hostia. Esta es la historia de Rolf Antel, el tío que fue a un partido de fútbol de Champions League, desapareció 11 años, o sea, volvió a casa 11 años después. A ver, ingleses, escoceses y cosas así, en algún partido de Champions, 11 días habrán tardado en volver. Eso seguro. Pero 11 años no. 11 años ya es un poco extremo, ¿no? Es un poco, es ground hopping extremo, ¿no? Sí, es sudarte un poco los huevos todo, ¿eh? Sí, pues, a ver, quiero decir, se juntaron, yo creo que es una historia también, pues no, que se juntan todos los ingredientes. Una persona pues que en casa no le espera a nadie, que bueno, pues tenía sus problemas de alcoholismo. Sí, se dan todas las variables. Porque es lo que te digo, una circunstancia, lo que tú has dicho, en un inglés que coge, se va a Milán, está más borracho que la madre que lo parió y se pierde en la ciudad de Milán, pues claro, a ver, obviamente, pues no, yo qué sé, al día siguiente vuelve y ya está. Sí. Tremenda historia. Pues oye, aquí hemos finiquitado 3 historias, que es lo que venimos trayendo últimamente. La historia del tiro olímpico en Rumanía, conociendo un poquito Rumanía, esas épocas tan chungas y el final trágico de Joseph Sirbu. Hemos conocido la lucha senegalesa y la historia de el gran borracho de la Champions. Creo que es un programa, como siempre, completo, y cualquier cosa, dejarnos comentarios, y espero que os haya gustado, Adrián. Como siempre, ha sido un auténtico placer, tío. Vuelvo a repetir que nosotros somos modestos, porque lo somos y sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, todas estas cosas. Pero, joder, traemos historias, pienso, yo creo que las 3 historias, fíjate, lo que tú has resumido, ¿no? Una historia basada en la Rumanía, que todavía no hemos hablado de ella, comunista de pre-Ceausescu, la lucha senegalesa, y esta anécdota, ¿no? Por no llamar la historia de este hombre, de Rolf Antel. Y joder, pues son historias, yo sinceramente, no sé tú, pero yo ninguna de las 3 las he oído popularmente, o sea, no las he visto en ningún periódico, no las he visto en ningún sitio, en ningún otro blog o ningún otro podcast. Y joder, pues es lo que te digo, me apena, y esto sí que es un poco de lloramiento personal, ¿no? Pero a mí me apena, tío, me apena que no... Bueno, que no tenga ese recorrido, ¿no? Ya sabes cómo funciona esto. Si esto lo hiciera la revista Panenka, ya sabes que tendría más... Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, no, porque no quiero... Habrá gente, y hay gente muy buena ahí, y es una forma de hablar de Panenka pues como más élite, ¿no? En el sentido de... o elitista, en el sentido de... Sí. Pero podría ser otra cosa, te lo hace esto... O, por ejemplo, no sé qué decirte. Pero bueno, da igual, que nosotros nos aferramos a las historias que contamos, y a los que nos escuchan, que son suficientemente agradables en sus comentarios y en su fidelidad con nosotros. Así que con eso nos quedamos. Adrián, un auténtico placer. Pasa buen puente, tío. El placer es mío, igualmente. Si no me equivoco, el próximo capítulo puede ser el 40. ¿En total? ¿Puede ser? Ay, pues no lo sé, porque como lo voy dividiendo en eso, este es el 15, no sé cuánto hicimos del primero. Creo que hicimos 24, me parece, 23, nunca estoy seguro. ¿Qué te gustan mucho a ti los números redondos? Es que, a ver, da gustillo. Yo espero, para el 50 tenemos que hacer algo gordo, ¿eh?
Perfecto. Pasa buen día. Un abrazo. Venga, chao, chao. Creí que el deporte era solo ganar, goles, medallas, correr y sudar. Pero un día escuché una historia real de un boxeador que huyó de un general. No era lo típico, no era el score, era un ciclismo en plena guerra y terror. Un partido que detuvo una revolución, una carrera con doble traición. Y ahí entendí que hay más detrás, que el juego es solo el antifaz. Esto no estaba en mi podcast deportivo, ni en la tele, ni en el archivo. Son historias que nadie contó, con geopolítica y algo de humor. Esto no es solo pasión y sudor, es misterio, historia y corazón. Cada episodio es un giro explosivo. Esto no estaba en mi podcast deportivo. Un nadador cruzando fronteras, un espía en las olimpiadas secretas, un penalti pactado en la dictadura, un crimen oculto tras una figura. No todo estaba, ni récord mundial, hay sombras en cada final. Esto no estaba en mi podcast deportivo, ni en el bar, ni en el vestuario frío. Son verdades que el tiempo ocultó, con datos locos y algo de show. Esto no es solo balón y motor, es cultura, guerra y algún error. Cada historia es un golpe emotivo. Esto no estaba en mi podcast deportivo. Y si te gusta el fútbol, bien, pero espera que cuente el porqué. Un partido salvó una aldea y un atleta luchó por la marea. Esto no estaba en mi podcast deportivo, es un viaje sin mapa ni motivo, con héroes que nadie escuchó y leyendas que el tiempo borró. Esto es otra forma de mirar, detrás del podio hay mucho más. Suscríbete, que esto es adicional.